Patriotas, Carlos Loret de Mola se metió un tremendo resbalón y todo por ir detrás de la nota, todo para darle gusto a sus nuevos patrones americanos, pues Carlos Loret de Mola ya está en el ojo del huracán. Y es que bien, patriotas, lo que pudo haber sido una nota cualquiera, una nota difundida por cualquier medio de comunicación, pues el señor la convirtió o hizo, propició a que este tema se convirtiera en un asunto de seguridad nacional. De una forma consciente o inconsciente, Carlos Loret de Mola está hablando de espionaje aquí en México, no espionaje de cualquier tipo, espionaje israelí, que resulta que ya tenía grandes antecedentes en nuestra nación. ¿Qué será, patriotas? Que Carlos Loret de Mola también está recibiendo sus buenos moches por estarle haciendo labor de espionaje, no nada más a Estados Unidos, sino también a Israel. Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y mis queridísimos patriotas, esto que comenzó por el afán de un periodista de ser el único en el país que tuviera la exclusiva acerca de los audios que hablaban y demostraban de un sinfín de irregularidades y cosas chuecas más dentro de Pemex, pues se convirtió en el elemento que llegue a hacer que tanto el gobierno federal como el resto de la sociedad mexicana estén dudando y desconfiando mucho de Carlos Loret de Mola. Pues resulta que ya se le pidió que colaborara con el gobierno de México, que entregara los audios, que entregara todas las pruebas y evidencias que él dice que tiene o que él ha estado demostrando que tiene, para que se pueda realizar una investigación más profunda por parte de nuestras autoridades federales. Sin embargo, pues el señor está entre que si se resiste, que si no se resiste, que a ver qué me vas a hacer tu gobierno si no quiero cooperar contigo. Ya saben cómo es este señor, que lo único que le interesa es estar recibiendo sus buenos chayotes, su tajada de dinero, y no le interesa para nada ni México, ni tener informados a la gente de México, ni que el pueblo de México vaya prosperando. Bueno, patriotas, ¿qué les parece si empezamos a desglosar más esta información? Pues resulta que probablemente Carlos Loret de Mola no quiera cooperar porque esto haría que se destape una cloaca más grande y todo en su contra. Vayamos a revisar la siguiente información. Piden información a Loret sobre mecanismo de corrupción en Pemex. La Secretaría de la Función Pública ha solicitado al periodista columnista Carlos Loret de Mola envíe copia certificada de la documentación con respecto a los hechos que refirió en su reportaje publicado el pasado 14 de octubre en su espacio, en su programa en W Radio. Vemos que Carlos Loret de Mola informó a las personas que le había llegado un oficio. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Nos llegó una inusual notificación de la Secretaría de la Función Pública. Nos solicita colaborar y entregar en un lapso de 7 días hábiles copia certificada de la documentación, así como audios, videos y videograbaciones del reportaje Operación Saqueo Curioso con Bartlett. No nos pidieron nada. Comparte la imagen de la carta que la Secretaría de la Función Pública le hizo llegar. La autoridad hizo llegar al también economista una carta en la que pide su colaboración para entregar, además de documentación, audios, videos y o grabaciones que tengan su poder en torno a su publicación relacionada con la empresa Black Cube y sus funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. Detalla el mecanismo de corrupción de Pemex durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y en específico en la gestión de Emilio Lozoya como director general de la paraestatal. Esta es la información que tiene Carlos Loret de Mola. Y bueno, patriotas, me gustaría que brevemente pasemos a ver cómo fue que Black Youth estuvo obteniendo estos audios, esta información. Sabemos que fue una labor de espionaje, sabemos que hubieron reuniones que se hicieron pasar por pues agentes de empresas que querían ver si hacían o no hacían sus negocios, pero querían entender cómo funcionaba Pemex, y fue cuando pues los ejecutivos, las personas de Pemex se dejaron ir solitos al matadero. Vayamos a ver cómo estuvo operando esta empresa de espionaje con Pemex. En 5 meses, espías israelíes desnudan red de moches en Pemex.
Los espías de la empresa de inteligencia Black Cube tuvieron 11 reuniones con 5 exfuncionarios de Pemex en 3 diferentes países, México, Estados Unidos y Reino Unido, del 25 de septiembre al 21 de noviembre del 2017, para desnudar una red de moches en la empresa petrolera. Los exagentes se citaron con los exfuncionarios de Pemex en los espacios públicos de la Ciudad de México en 7 ocasiones, en Londres en 2 ocasiones y en Nueva York en 2 más. Cada conversación fue grabada de principio a fin sin pausas y con varios aparatos para asegurarse de no tener errores de acuerdo con la documentación. Avi Yunus, director de Black Cube, ciudadano israelí y británico, declaró ante un tribunal internacional el pasado 7 de octubre que miembros de su empresa hicieron investigaciones de múltiples fuentes, como registros públicos, perfiles en redes sociales, información analizada vía Deep Web y mapeos digitales, para determinar y comprobar posibles actos de corrupción en Pemex. Bueno, patriotas, me gustaría que ya una vez que supimos un poco más acerca de cómo se realizó esta labor de espionaje, vayamos a ver, pues, quién es esta empresa, por qué se contrató, qué es lo que ofrece al mercado, a las personas a las que lo contraten, cómo opera Black Cube. Black Cube, un grupo selecto de veteranos de las unidades de inteligencia de élite israelíes que se especializa en soluciones personalizadas para negocios complejos y desafíos de litigios. Soluciones a medida basadas en inteligencia de alta calidad, tecnología de punta, experiencia única y pensamiento innovador. Pues esto es un poco acerca de qué es lo que hace Black Cube. Tienen tecnología de punta, tienen aparentemente soluciones muy creativas para estar investigando, estar espiando de acuerdo a diferentes situaciones. Bueno, patriotas, pues a raíz de que Carlos Loret de Mola hizo público esto, a raíz de que el gobierno federal le pidió que por favor colaborara para empezar a ponerle pies y cabeza a la investigación que se está teniendo en cuenta, para empezar a organizarse y saber qué es tal cual lo que ha estado pasando, pues Carlos Loret de Mola está diciendo: a ver, gobierno federal, ¿tú qué me vas a hacer o de qué forma me puedes obligar a mí a que te entregue la evidencia que yo tengo? Se está poniendo sus moñitos Carlos Loret de Mola. Una vez más está demostrando que México no le interesa ni tantito. Vayamos a ver qué fue lo que ha estado ocurriendo, qué es lo que dijo el señor, porque ya hasta se quejó en su columna en el periódico del Universal. Revelamos escándalo y el gobierno nos emplaza. Voy a dejar de lado la discusión sobre si le tengo confianza a la Secretaría de la Función Pública para destacar 3 puntos. Ahora resulta que un periodista le tiene que hacer la chamba a las autoridades frente a los enormes recursos que tiene una secretaría. Toca al periodista presentar las pruebas, todito, documentos, audios, videos y certificadas. Y en 7 días hábiles a más tardar. Pues señor, no te están pidiendo que hagas el trabajo por el gobierno federal, te están pidiendo que colabores, porque hasta el momento, según dices o según estuviste presumiendo, eras el dueño, el que tenía en exclusiva toda esta documentación, fuiste el primero en recibir todo en tus manitas. Entonces el gobierno federal está pidiendo a este zángano que entregue, que presente todos los documentos, todo lo que él está teniendo, como una forma de cooperar, no para que le esté haciendo el trabajo al gobierno. Punto 2. El gobierno federal mexicano tiene esas grabaciones clandestinas. Las tiene la Secretaría de Economía. Es la que tramita el panel de arbitraje del Tratado de Libre Comercio, en el marco del cual se presentaron las grabaciones como prueba. Al exhibirlas en este panel, los denunciantes marcan copia a la contraparte, que es la Secretaría de Economía. Bastaría que la secretaria Irma Heréndida Sandoval le echara un telefonazo a su colega secretaria Gabriela Márquez para pedirle documentos y audios, o que la emplace a entregar copias certificadas en un lapso no mayor de 7 días hábiles. Encima, las grabaciones son públicas. Número 3. El oficio cita el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Habla desde multas hasta uso de fuerza pública. Tienen contemplado aprenderme si no atiendo su solicitud.
Es decir, se está poniendo a jugar a los machitos con el gobierno federal. Definitivamente tenemos a un Carlos Loret de Mola que no le interesa en lo más mínimo, que no le importa ponerse a trabajar y a colaborar codo con codo de nuestro gobierno federal para destapar todas las tranzas, para dar a conocer todos estos malos manejos y que se sancione a los responsables. Porque, patriotas, probablemente Carlos Loret de Mola se esté viendo beneficiado por el espionaje israelí. Recordemos que esta no es la primera vez que se habla sobre espionaje dentro del territorio nacional. Pues bien, resulta que ustedes recordarán bien que los hechos ocurridos en la Plaza Arts Pedregal, en la cual pues había personas de origen israelí involucrados. Vayamos a ver un poquitito más para estar refrescando la información. Israelí privado de vida en Arts, un instruido por el Mossad que fue detenido en México. Benjamin Yeshurun, uno de los privados de la vida el miércoles en la Plaza Arts, era un criminal de alto nivel con instrucción del Mossad, Agencia de Inteligencia, Espionaje y Contraterrorismo de Israel. Al hacer un recuento de lo sucedido hace 14 años, un abogado penalista mencionó que en ese entonces el CISEN pidió el apoyo a las autoridades capitalinas para capturar al criminal israelí, quien supuestamente llegó en 2005 a México para labores de protección e inteligencia a la comunidad judía. El israelí aprovechó la información para extorsionar a familias judías mexicanas a las que supuestamente debía proteger. Además, contaba con antecedentes criminales relacionados con haber estado arrebatándole la vida a varias personas en su país de origen. Es decir, un espía israelí estuvo dentro de todo lo que ocurrió en la Plaza Arts Pedregal. Y bueno, patriotas, recordemos también que hace unos días, hace un par de meses, mejor dicho, pues el presidente de la República informó que había encontrado una camarita de espionaje en uno de los salones del Palacio Nacional, cuando ya tenemos antecedente que tenemos a varias personas infiltradas de israelíes en cuanto a labor de espionaje se habla. Por lo tanto, podemos sospechar que probablemente sean ellos quienes hayan puesto esta camarita dentro de uno de los salones del Palacio Nacional. Revisemos rápidamente qué ocurrió. Piden investigar cámara oculta en Palacio Nacional por seguridad del país. Por seguridad de México deben investigar y tomar medidas de contraespionaje, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en Palacio Nacional se encontró una cámara oculta que posiblemente servía de actividades de este tipo. El simple hecho del hallazgo de la cámara merecía una revisión muy detallada de Palacio Nacional y de todos los lugares donde el presidente se para, y pidió que la Secretaría de la Función Pública intervenga con los responsables, porque esto no puede continuar. Pues bien, mis queridos patriotas, tenemos aquí varias piezas de un rompecabezas. Carlos Loret de Mola, la principal persona en dar o en hacer público estos audios, estos documentos, estas grabaciones por parte de espionaje israelí hacia funcionarios de Pemex, pues evidentemente de México. Tenemos también un espía que cayó en la Plaza Arts Pedregal, también israelí, y tenemos una cámara de espionaje que el presidente encontró en una de las salas del Palacio Nacional. Pues en principio de cuentas, Carlos Loret de Mola tendría que tenerle más miedo al ejército mexicano que a la Secretaría de la Función Pública, quien armoniosamente le está pidiendo que colabore. ¿Por qué al ejército? Bueno, patriotas, porque sabemos que aquí en México el espionaje está prohibido, y el simple hecho de que tengamos todas estas piezas del rompecabezas, que todo esté girando en torno a un Carlos Loret de Mola quien se está negando a colaborar, pues nos hace creer que Carlos Loret de Mola podría ser perfectamente bien un espía más pagado para estar viendo qué información puede estar obteniendo del gobierno de México y estársela previendo tanto al gobierno americano como al gobierno israelí. Pues bien, patriotas, Carlos Loret de Mola debería de ser investigado y debería de comprobarse si tiene o no nexos con los espías israelíes de primera mano, que probablemente esto sea así.
Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que puedan estar al pendiente de estos contenidos que estamos generando para ustedes y déjenme también su opinión en los comentarios.